Dios siempre responde, siempre. Cuando comenzamos a tener una amistad con el Espíritu Santo, Dios habla. Porque una de las bases principales de una amistad es la comunicación, ¿verdad? Y en todas las ocasiones que yo le he dicho a Dios que me hable algo, siempre me responde. Cada vez que he pedido al Espíritu Santo que me muestre, hace un tiempo atrás, yo entendí que una cosa es la presencia omnipresente de Dios y otra cosa es la presencia manifiesta de Dios. La presencia de Dios está en todas partes porque Él es omnipresente, ¿verdad? Él está aquí en la iglesia como está en un hotel o en un motel donde personas van a ir a fornicar o a pecar. Puede estar en tu casa, que es un lugar familiar de mucha bendición, como puede estar en una cantina, porque su presencia es así, Él es omnipresente. Pero la presencia manifiesta de Dios no siguen a cualquier persona. La presencia manifiesta de Dios sigue a personas confiables. Para que Dios camine con una persona y se haga su presencia manifiesta a donde esa persona vaya, es necesario ser confiable. Y cuando entendí eso, yo le pregunté al Señor: Señor, yo quiero saber si tú vas a caminar conmigo a donde yo vaya, porque para mí sería un honor muy grande. Sería un honor muy grande poder saber que tu presencia manifiesta va a estar conmigo. ¿Qué es la presencia manifiesta de Dios? La presencia sanadora, la presencia restauradora, la presencia que redarguye. Se da cuenta que aunque la presencia omnipresente, valga la redundancia, de Dios, aunque está en todas partes, no todos son redarguidos. O sea, hay mucha gente que comete pecados y aunque la presencia de Dios está en todas partes, no todos sienten el redarguir del Espíritu Santo. Pero cuando la presencia manifiesta acompaña a una persona y esa persona comete un error, el Espíritu de Dios le redarguye. Entonces yo le pregunté al Señor: Señor, yo quiero saber si tu presencia manifiesta irá conmigo. Y me acuerdo que me fui a dejar a mi mamá a Surabastos, y allá en Surabastos dieron las 6 de la mañana y yo me devolví a mi casa porque en la casa había una tienda. Y me encontré a mi mamá antes de salir de Surabastos. Y cuando llegué a la casa, me despedí de mi mamá, y cuando llegué a la casa, mi mamá llamó a la casa. Y cuando llamó al teléfono allá en la casa, mi mamá me dijo: ¿quién era ese señor que iba con usted en el carro? Yo le dije: no, nadie, porque nadie iba conmigo. Dijo: sí, ahí iba una persona vestida de blanco y yo la vi, me dijo mi mamá. Yo le dije: no, mami, usted está equivocada porque nadie iba conmigo. Entonces, cuando estábamos en esa charla con mi mamá, yo caí en cuenta de la oración que había hecho la noche anterior. Y me fui al carrito y abrí la puerta. Y al abrir la puerta encontré en la silla de la puerta una promesa que decía: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y entendí que esa era la respuesta de Dios para mi vida, la respuesta del Espíritu Santo a la oración anterior, de la noche anterior. Dios siempre nos habla. Cuando empecé a orar por el don de lenguas, que fue el primer motivo para yo empezar a orar con fervor, yo quería tener el don de lenguas. Y empecé a orar un mes y medio y no sucedía nada.
Entonces me acuerdo que una noche tuve un sueño, y en el sueño yo iba en una pista de carreras, iba corriendo y me encontraba paquetes de regalos, paqueticos de regalos. Y cuando me agachaba para recoger los paquetes de regalo y los destapaba, encontraba que en el fondo había una escritura que decía lenguas, y otro paquete de regalo y decía sanidades, y otro paquete de regalo y decía discernimiento de espíritus. Y así sucesivamente empezaban a salir cada uno de los paquetes de regalos. Pero yo seguía corriendo porque al final de la carretera había un resplandor de luz brillante. Y realmente, aunque esos regalos yo me los llevé, porque yo ni sé cómo hice en el sueño para cargarme todos los regalos, yo seguía caminando porque mi meta era ir al final de la pista, porque para mí había algo muy importante allá, un resplandor de luz muy lindo. Y cuando leí Primera de Corintios capítulo 12 versículo 31, en Primera de Corintios dice el apóstol Pablo: procuren pues los dones, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y entendí que el Espíritu Santo me estaba diciendo: los dones tú los vas a tener, pero el camino más excelente que el apóstol Pablo te está mostrando en la carta de Corintios es que no hay nada más importante sino su presencia. Su presencia. La presencia del Espíritu Santo. Y ese instante comprendí que mi oración debería cambiar. Entonces me arrodillé y no pedí más el don de lenguas, sino que me arrodillé y le dije: Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. Y me acuerdo que esa noche, mientras estaba arrodillado ahí al borde de mi cama, cayó la presencia del Señor y sentí como que me hubieran puesto una piedra en mi espalda, una piedra pesada en mi espalda. Y empecé a cantarle al Señor, pero cuando le canté estaba cantando en otras lenguas. Ese día tuve una experiencia con el Señor, porque Él siempre responde a nuestras oraciones. Cuando te vuelves una persona enamorada del Espíritu Santo y quieres hacerlo tu amigo, Él no va a rehusarse, porque dice la Biblia: el que a mí viene, no le echo fuera. Y aunque hoy somos una iglesia pequeña, yo sé por el Espíritu Santo de Dios que esta iglesia va a ser una de las más grandes en Colombia. ¿Sabe? Hoy le estoy diciendo esto y vea, mi hermano, estamos a 12 de julio del 2015. Pero estoy tan seguro que nuestra iglesia, Centro Cristiano Casa de Honra, va a crecer tanto. Y no va a crecer por el carisma de un pastor, porque de hecho, sin el Espíritu Santo de Dios, los pastores tampoco somos nada. Va a crecer porque se va a correr el rumor en todos los rincones del Huila que en esta iglesia está Dios. Está Dios. Y hoy estamos aquí, pero le aseguro, mi hermano, que nuestro futuro será increíble. Amén. Voy a continuar con el tema que tengo preparado, que el Señor me ha dado para hoy. Y el tema se engancha a lo que ha venido pasando hasta ahora, ¿verdad? Porque todo tiene un propósito. Diga conmigo: en Dios no hay coincidencias, no hay casualidades. Todo tiene un propósito. ¿Estamos de acuerdo? En Dios todo tiene un propósito. Mire, nos accidentamos el lunes y estoy tan seguro que detrás de eso hay un propósito. ¿Saben? No habíamos pedido tanto por un carro como en estos días. Yo sé que detrás de eso hay un propósito. En Dios no hay coincidencias, hay oportunidades.
¿Estamos? Y lo que ha venido sucediendo hasta ahora se engancha con el tema, porque este tema que voy a compartir se llama Señor, te doy gracias por tu paciencia. ¿Cómo se llama? Señor, te doy gracias por tu paciencia. Cierre sus ojos, levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, yo te doy gracias por tu paciencia. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Si usted no trajo Biblia, le recomiendo que se compre una. O que si tiene un celular, la meta al celular o haga algo, pero por favor cargue la palabra de Dios. Mas sin embargo, si no trajo Biblia y tampoco la tiene en un celular, aquí le va a aparecer en la pantalla. Y le voy a pedir que en este momento me acompañe a leerlo a la cuenta de 3. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2 y 3. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Qué le dijo? Míranos. Vamos a ver lo que dice en los siguientes versículos, del 5 al 8. Y dice así: entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén y amén. Cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta de un Pedro que está en un nivel de gloria. ¿Está en qué? Está en un nivel de gloria. Un nivel de gloria es un mover del Espíritu Santo sobrenatural, donde tus oraciones son distintas. Cuando una persona es portadora de la gloria de Dios, ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Reprende los demonios y los demonios sueltan la vida de las personas, son echados fuera. Ora por prosperidad económica y Dios prospera a la persona. ¿Sabe una cosa? Porque esa persona que está orando se ha metido en un mover de gloria espiritual. En otras palabras, la presencia del Espíritu Santo le acompaña a esa persona. Y Pedro en este caso es el líder de este mover de gloria. Pedro es un hombre que no tiene una trayectoria muy larga. No es un hombre con un futuro, con un pasado, asombroso. Antes, por el contrario, es un hombre del común, un hombre común y corriente. Un hombre que no tiene una visión, un proyecto definido. Es un hombre que no sabía para dónde iba. Es un hombre que sencillamente creía que su futuro era ser un pescador sencillamente. Ese es Pedro. Pedro en este pasaje es el líder de un mover espiritual poderoso. Pedro es un hombre de impacto mundial. ¿Por qué de impacto mundial? Dice la Biblia que en el libro de los Hechos, capítulo 2, vino el Espíritu Santo y se reunían allí en una fiesta llamada la fiesta de Pentecostés. Se reunían personas de más o menos 50 naciones alrededor de Israel. Esas fiestas de Pentecostés eran muy famosas. Y es un hombre de impacto mundial porque en esa fiesta Pedro se pone en pie y predica la palabra y 3,000 personas se convierten. Hasta donde estamos leyendo, y en este capítulo 3, Pedro es un hombre de impacto mundial. Pero déjeme decirle, no toda la vida fue así. Si usted revisa la vida de Pedro, no toda la vida Pedro fue un hombre de impacto mundial. No toda la vida fue un hombre líder.
no toda la vida Pedro fue un hombre sobresaliente en un ministerio. Así que para entender cómo es Pedro y para entender cómo es la paciencia de Dios, vamos a estudiar la vida de Pedro, ¿le parece? Empezamos por decir que la palabra Pedro viene del griego Petros. ¿Del griego qué? Petros, que significa piedra pequeña. Eso es lo que significa la palabra Pedro, piedra pequeña. Cuando el papá de Pedro le fue a colocar nombre, no le colocó Pedro, le colocó Simón, que significa caña frágil, que significa caña que se parte con el viento. Eso significa Simón. Caña frágil, caña que se parte con el viento. Pero un día, dice la Biblia en el libro de Juan, Pedro conoció a Jesús. Y al conocer Pedro a Jesús, tan pronto el Señor Jesús lo mira, le dice a Pedro: hey Simón, ya no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Pedro, que quiere decir piedra pequeña. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo cuando le cambió el nombre a Pedro? Diga conmigo, le estaba cambiando su destino. Mi hermano, cuando Dios cambia algo en la vida de una persona y empieza por cambiar el nombre, es porque Dios quiere cambiar el destino de esa persona. Si en las últimas semanas no has experimentado cambios en tu vida, está mal. Porque todo el tiempo vamos a experimentar cambios. Con Dios todas las cosas son nuevas. Con Dios todo el tiempo estamos en un proceso de cambio. El Espíritu Santo de Dios siempre va a estar redarguyendo el corazón de la persona para que la persona cambie en diferentes áreas que tiene que cambiar. Y al cambiar esas áreas que necesitan cambiar esas personas, va a cambiar su destino. Pedro cambia su destino. El destino de Pedro se enruta por otra línea. Tan pronto el Señor se le aparece y le dice: tu nombre no será más Simón, tu nombre será Pedro. Pedro es un hombre que tenía un hermano. Y el hermano de Pedro también vino a los pies del Señor Jesucristo. Pedro y su hermano, los dos se rindieron al Señor, entregaron su vida al Señor. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo declaro que toda mi familia vendrá a los pies del Señor. Piensa en ellos, ore por ellos. Diga conmigo: Señor, entrego a este familiar, nómbrelo. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo declaro que se cumple en esa persona la promesa que está en el libro de los Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo declaro que se cumple en mi familia la promesa que está en el libro de Josué, que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo declaro que en este año mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis hermanas, mis padres, mis tíos, mis abuelos, toda mi familia vendrá a los pies del Señor. Así como Pedro y su hermano vinieron a los pies del Señor, mi casa conocerá de Cristo, mi casa conocerá de su presencia, mi casa conocerá al Señor Salvador, mi casa conocerá al Redentor de nuestras vidas, a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, por favor. El lugar, escúcheme, el lugar de nacimiento de Pedro es Betsaida. ¿Cómo se llama? Betsaida. Y en Betsaida fue el lugar donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo declaro que en el lugar de mi nacimiento el Señor va a hacer cosas poderosas conmigo. Y declaro que se cumple en mí la palabra de Éxodo 34:10. Será cosa tremenda la que Dios hará conmigo en mi pueblo. Amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Yo creo que eso sucederá. Es en Betsaida donde el Señor multiplica los panes y los peces. Y Betsaida era el lugar de nacimiento de Pedro. Ese era el lugar de nacimiento de Pedro. Pedro era un pescador. Era un pescador. Un pescador no tenía un futuro trazado. Un pescador no tenía un plan de vida.
Un pescador no tenía un sueño alcanzable. ¿Sabe por qué? Porque normalmente los pescadores lo único que se determinan a mirar es el mar y los peces. No tenía otro tipo de visión. No tenía otro tipo de visión. Pedro no era soltero. Pedro era casado. Era casado. Dice la Biblia que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Si tenía suegra, es porque Pedro tenía esposa. ¿Me hago entender? Porque Pedro tenía esposa. Pedro, en Hechos capítulo 3, está en un mover de gloria. Pero durante toda su vida, dijo Jair, cogió. Durante toda su vida Pedro cogió. Durante toda su vida Pedro estuvo mal. Pedro estuvo equivocado. Pedro cometió múltiples errores. Y al leer la palabra de Dios y al preguntarle al Espíritu Santo, porque el Señor me dice, vas a hablar de mi paciencia. Y yo le digo, ¿y qué voy a decir, Señor? Entonces el Espíritu Santo me dice, vas a poner de ejemplo a Pedro. Y le digo al Señor, Señor, muéstrame los errores que cometió Pedro. Y el Señor me mostró 7 errores que cometió Pedro. Pudo haber cometido más, haber tenido más errores, pero yo encontré en la palabra de Dios 7 errores, 7 errores, los cuales les voy a hablar ahorita, en un momento. Pero quiero decirles que en la época de Pedro, antes de que Pedro conociera de Jesús, y durante el tiempo que Pedro caminó con Cristo, en el pueblo de Israel habían 4 corrientes religiosas. ¿Cuántas corrientes religiosas había? 4 corrientes religiosas. La primer corriente religiosa se llama la corriente de los escribas. Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas era un grupo de personas que se especializaban en escribir. Por eso se llama escribas. Y eran las personas que estaban cerca de los profetas. Entonces, cuando en la familia había un escriba, los padres buscaban un profeta para entregarles escriba, porque el escriba era el que se encargaba de anotar todas las palabras proféticas que el profeta lanzaba de parte de Dios. Cuando leemos el libro de Isaías, nos encontramos que Isaías no es el escritor del libro, es un escriba de Isaías, mas las palabras que están allí sí son palabras de Isaías. Entonces el escriba se especializaba en esto, en escribir cartas, se especializaba en escribir las palabras proféticas que Dios hablaba a través de los profetas, se especializaba en escribir los libros en el reino. Entonces estaba la corriente religiosa de los escribas. Los escribas hablaban con autoridad de las profecías porque las conocían bien. Los escribas estudiaban las profecías porque era una regla para ellos conocer a fondo al profeta, conocer a fondo la palabra profética. Entonces era la primer corriente religiosa, se llamaban los escribas. Había una segunda corriente religiosa que se llamaban los fariseos. ¿Cómo se llamaban? Los fariseos. Hoy en día se le llama fariseo a una persona incumplida, a una persona mala gente, que va a una iglesia pero es mala gente, entonces le dicen fariseo, ¿verdad? Porque tomó un significado diferente por la posición de los fariseos contra Jesús. Mas los fariseos eran los evangelistas de aquella época. Eran los evangelistas de aquella época. Eran especializados en la predicación. Dios nunca, escúcheme aquí, Dios nunca quiso que hubieran sinagogas. Dios nunca quiso que hubieran sinagogas. Las sinagogas se inventaron después de Malaquías. Usted se va al Antiguo Testamento y no encuentra sinagogas, encuentra el templo. Encuentra el templo.
porque las sinagogas, de hecho, en el libro de Apocalipsis dice la sinagoga de Satanás. Es la única vez donde en el Nuevo Testamento se hace referencia a una sinagoga. La sinagoga fue el modelo de los fariseos para rebelarse contra los sacerdotes del templo. Entonces, como quisieron dividirse, entonces inventaron sinagogas. Y los fariseos eran predicadores en las sinagogas. Predicaban la palabra en las sinagogas. Entonces los fariseos conocían la ley, porque para predicar la palabra se necesitaba conocer la ley de Moisés. Era importante conocer la ley de Moisés. Un fariseo que no conociera la ley no se podría llamar fariseo. Saulo, el apóstol que se convirtió en Pablo, era fariseo de fariseos, dice él, y ante la ley, saduceo. Entonces, Pablo conocía la ley, por eso para Pablo le es más fácil fluir en la revelación del Espíritu, porque Pablo conocía lo que Moisés decía, pero lo tomaba y tomaba el consejo del Espíritu y unía la ley con el Espíritu, y lo que daba era una palabra revelada. Entonces los fariseos era una segunda corriente religiosa. La tercera corriente religiosa era los esenios. Y estos eran especialistas en la intercesión. Era otro grupo de religiosos, pero se especializaban en orar. Y cuando había un perteneciente a la religión de los esenios y arrancaba a caminar en esa religión, este hombre se perdía por un mes, por 15 días, por 20 días, se iba para una cueva, se retiraba solo y se metía en la cueva a orar, a hablar con Dios. También perdieron el horizonte, perdieron el norte los esenios, porque aunque los esenios era un grupo religioso de oración que clamaba a Dios, se convirtieron en grupo religioso porque empezaron a querer a través de la oración hacerse importante ante los hombres. Entonces el Señor Jesucristo ve a un esenio orando en la plaza, y entonces aplica en Mateo capítulo 6 cuando dice no seas como los hipócritas. Le llama a los esenios, le llama hipócritas. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces los esenios perdieron el horizonte, perdieron el norte, porque en vez de meterse en las cuevas a orar, a clamar a Dios, ahora salieron a las calles, a los parques, a las plazas, y oraban no porque quisieran tener comunión con Dios, sino que oraban porque querían que los hombres dijeran: uy, este sí que ora. Wow, este es un buen orador. Exacto, este es un buen orador. Entonces ellos perdieron el horizonte. Y la última corriente religiosa de aquella época, en la época de Pedro, se llamaban los celotes. ¿Cómo se llamaba? Celotes. Eran un grupo de personas que conocían la ley de Moisés. Eran un grupo de personas que conocían los profetas. Eran un grupo de personas que también oraban, pero ellos querían un cambio, y ese cambio lo querían lograr aunque les tocara levantarse en armas. Entonces los celotes, era fácil para ellos orar, pero mantenían armados. Era fácil para ellos orar, pero era fácil también matar a alguien, porque era un grupo de rebeldes. ¿Y contra quiénes? O más bien, ¿por qué querían un cambio? Porque Israel estaba esclavizada por los romanos en aquella época. Y en ese grupo de los celotes estaba Pedro. Pedro pertenecía al grupo de los celotes. El carácter de Pedro era un carácter muy malo. Pedro durante toda su trayectoria quería un cambio,
Pero el cambio que Pedro quería, lo quería a través de la fuerza, a través de la imposición, aunque le tocara levantarse en armas. Ese era el cambio que Pedro quería. Y encontré 7 errores. Pedro era un celote, pero es un celote que ahora conoce al Señor. Y aunque conoce al Señor, tiene un proceso para su cambio. Porque no fue de la noche a la mañana que Pedro cambió. Pero diga conmigo, pero el Señor tuvo paciencia. Dígale al que está a su lado, hay que darle gracias a Dios por la paciencia. Primer error de Pedro, le voy a hablar del primer error de Pedro. El primer error de Pedro es que cuando Jesús lo llama para que lo siga, Pedro no lo sigue. Es el primer error. Pedro no lo sigue. En Juan encontramos que Pedro se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ya no te llamarás más Simón, te llamarás Pedro. Le cambia el nombre. Al cambiarle el nombre le cambia el destino. Y aunque Pedro le cambia el destino en ese instante, a Pedro le entra por aquí y le sale por aquí. Porque Pedro empieza a caminar con el Señor y empieza a seguir a Jesús mucho después. Cuando Jesús se sube a la barca de Pedro y se multiplican los peces y hay una pesca milagrosa. Es ahí donde Pedro comienza a seguir a Jesús. Entonces Pedro, el primer error que tiene es que el Señor lo llama y Pedro no obedece al llamado del Señor. ¿Y cuántas personas hemos sido llamadas por Dios para servirle? ¿Cuántas personas hemos sido llamadas por Dios para caminar con Él? Pero ¿sabe una cosa? Somos desobedientes. No queremos escuchar al Señor. Y se nos pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y por allá a los 5 años la persona vuelve a caminar con Dios. Y se da cuenta que si 5 años atrás hubiera caminado con Dios firme, su ministerio y su vida sería un ministerio maduro. Su vida sería una vida espiritualmente sólida. La madurez en el ministerio se adquiere a través del tiempo. Se adquiere a través de las experiencias con Dios. Pero si yo no camino con Dios, yo no tengo experiencias. Porque es a través de la comunión y el compañerismo con el Señor que yo tengo experiencias con Él. Yo tengo experiencias. Yo le decía en esta semana a un hermano que está muy enfermo. Le decía precisamente ayer, le decía, Dios permite que esa enfermedad esté en su cuerpo porque quiere que usted tenga un testimonio para contar. Si Benjamín, nuestro hijo, no se enferma, si nuestro hijo nunca le detectan nada en el corazón, nosotros no tendríamos un testimonio para contar. Nosotros no hubiéramos crecido en la fe a Dios como hemos crecido hasta ahora. Si el lunes no nos estrellamos, no nos damos cuenta de 2 cosas. Número 1, que el diablo tiene un plan contra nosotros. Y número 2, que Dios nos ama tanto que está pendiente de nosotros, cuidándonos y guardándonos. Si no nos estrellamos, no conocemos esa realidad. Entonces es a través del caminar con Dios que tenemos experiencias con Dios. ¿Usted quiere tener experiencias con Dios? Camine con Dios. Hay gente que dice, uy, sentí que una bruja me tocó, sentí que vi al diablo caminar. ¿Sabe por qué? Porque no están caminando con Dios. Lamentablemente están caminando con el otro. Pero Dios quiere que caminemos con Él. A mí hay gente que me dice, ¿a usted no lo asustan? Yo le digo, no, porque yo camino con Dios. Cuando caminamos con Dios,
tenemos experiencias con Dios. Cuando la esposa entra al cuarto con el esposo, tiene experiencias con el esposo. No puede decir que tiene una experiencia con el vecino si no ha entrado al cuarto con el vecino. Entró al cuarto fue con el esposo. No puede salir la mujer a decir, entré al cuarto con mi esposo y tuve una experiencia con mi vecino. No puede decir eso, ¿me hago entender? Sería absurdo. Sería absurdo. Pedro no había tenido una experiencia con el Señor porque no lo había seguido. Pero un día el Señor se le aparece en el barco y Pedro estaba muy triste porque tenía que darle de comer a sus hijos, me imagino yo. Tenía una familia, tenía una esposa y también tenía una suegra. Y tenía una responsabilidad. Y dice la Biblia que Pedro pasó toda la noche tratando de pescar y no pescó nada. Y cuando el Señor se le acerca a Pedro, Pedro está lavando las redes. Y el Señor le dice, vamos, boga mar adentro, camina. Y Pedro lo mira y le dice, Señor, es que usted no entiende. Yo ya pesqué toda la noche. Si no sabía, los pescados se cogen es de noche, no de día. De día no se puede pescar, porque los pescados salen en la noche a comer y de día se meten en sus cuevas, se esconden. Y el Señor le dice, boga mar adentro, inténtalo una vez más. En la vida cristiana hay que ser perseverantes. Hay que intentarlo, intentarlo, intentarlo e intentarlo hasta que resulte. No podemos desanimarnos a la primera. No puedo yo desanimarme cuando veo un error en el pastor, porque el pastor es un ser humano y puede cometer errores en algún determinado momento. Eso quiere decir que yo no puedo coger al pastor como mi ejemplo y modelo a seguir, porque es un hombre. Yo tengo que tomar a Jesús como mi modelo a seguir. Yo no puedo desanimarme porque un líder de la iglesia está cometiendo un error. Porque si yo me desanimo cuando un líder de la iglesia comete un error, eso quiere decir que no estoy perseverando en la palabra. Eso quiere decir que he puesto mis ojos en el hombre. Eso quiere decir que he puesto mis ojos en el hombre. Pedro toma la decisión de obedecer al Señor y se monta en el barco y se van a lo profundo y tira las redes. Y cuando tira las redes tiene su primera experiencia caminando con el Señor. Hubo una pesca milagrosa. Fue tanto el pescado que se cogió allí que les tocó llamar otra barca para que vinieran a ayudarle a sacar pescados. Y cuando Pedro tiene esa experiencia, se tira a los pies del Señor y reconoce que él es un pecador y se arrepiente y toma la decisión ese día de caminar con el Señor, porque el Señor le dice, ven en pos de mí, yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Y es allí donde le hace el segundo llamado el Señor y Pedro toma la decisión de caminar con el Señor. El primer error de Pedro es que no quería seguir al Señor Jesús. Y hay mucha gente a la que uno invita, vamos a la iglesia, venga, vamos a la iglesia. Sí, pastor, en estos días voy. Uy, sí, pastor, un domingo de esto le caigo. Sí, pastor, un miércoles de esto voy, pero no van. Porque ellos creen que aquí se hace algo malo. O que le vamos a lavar el cerebro, como muchas personas dicen. O que le vamos a obligar a hacer algo que no tienen que hacer. Yo entiendo que hoy en día hay mucha gente que se cohíbe porque hay muchos testimonios malos allá afuera de personas, de pastores que han cometido cualquier cantidad de errores. Pero no debo yo dejarme guiar por los hombres, sino que debo aprender a seguir al Señor. ¿Estamos? A caminar con Dios. Segundo error de Pedro es que Pedro era un hombre de poca fe. ¿Cuál era el error segundo? Era un hombre de poca fe. Pedro tenía poca fe. Pedro casi no creía. Pedro era más bien incrédulo. Y a lo largo de la Biblia encontramos diferentes pasajes donde Pedro no creía, donde Pedro casi no creía. Entonces para Pedro era sorprendente cada vez que el Señor hacía un milagro.
Pedro se sorprendía, porque cuando hay un milagro sobrenatural frente a la incredulidad de un hombre, esa incredulidad entra en choque con lo sobrenatural. Entonces Pedro se cuestionaba mucho. Pedro pensaba, caminé hoy con el Señor y esa niña estaba muerta, ¿o será que se estaba haciendo la dormida? Y apareció una señora que tocó el borde del manto de Jesús y ella dice que al instante el flujo de sangre desapareció. ¿O será que él la contrató a ella? ¿Será que él la contrató a ella? ¿Qué pasará? Pedro era un hombre de poca fe. Tercer error de Pedro es que él era un hombre cobarde. ¿Era qué? Cobarde. El Señor Jesucristo los manda a ellos en un barco. Le dicen, vayan que yo los alcanzo. Y dice la Biblia que cuando ellos ya iban bien lejos, vieron caminando sobre las aguas la imagen de alguien. Y cuando estaba más cerca esa imagen, todos estaban sorprendidos, porque nadie puede caminar por el agua. Y Pedro incrédulamente, ojo acá, incrédulamente, ahí nos damos cuenta que Pedro tiene poca fe. Incrédulamente le dice, Señor, ¿eres tú? Le pregunta, ¿eres tú? Y el Señor le dice, sí. Entonces, como Pedro no creía, le dice, si tú eres, manda que yo camine también por las aguas. Entonces la incredulidad de Pedro lo llevó a cuestionar si era o no Jesús. Lo llevó a cuestionar. Entonces el Señor le dice, sal de la barca y ven. Entonces Pedro se sale del barco y comienza a dar sus pasos en el agua. Y como se dio cuenta que sí era el Señor porque empezó a caminar por las aguas, entonces entendió que era el Señor. Pero de pronto, ojo acá, se puso a mirar la tormenta y las olas y el agua que se movía con fuerza. Y de pronto, cuando el agua se está moviendo con fuerza, Pedro se acobarda. Se acobarda, le da miedo, le da temor. Y cuando se acobarda, empieza a hundirse. Empieza a hundirse, empieza a hundirse, empieza a hundirse. Y la mano del Señor lo toma y lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La cobardía de Pedro lo hizo hundir. Y la falta de fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuarto error de Pedro. A Pedro le es difícil entender el mensaje espiritual de Jesús, porque él era un celote. Y los celotes habían sido formados con una mentalidad agresiva, con una mentalidad natural. En otras palabras, Pedro creía que cuando el Mesías viniera, venía a acabar con todos los romanos y a posicionar su reino y hacerse rey. Entonces, cuando Pedro ve a Jesús, lo primero que Pedro hace es querer que Jesús sea el próximo rey. Y Pedro quería organizar, en otras palabras, con sus discípulos, un golpe de estado para el rey de esa época que se llamaba Herodes Antipas. Herodes Antipas era el rey en aquel momento. Entonces Pedro quería organizarle un golpe de estado a Herodes Antipas y quería hacer a Jesús rey, porque no entendía que el reino de Jesús no era terrenal, sino espiritual. Espiritual. La revolución de Jesucristo no había venido el Señor a revolucionar la tierra, sino a revolucionar los corazones. No había venido a quitar de la esclavitud a Israel, sino a quitar los pecados de Israel, para que el que creyera en él tuviera vida eterna. Entonces Pedro no entendía, porque su mentalidad era la mentalidad de un celote, de un alzado en armas. La quinta o el quinto error de Pedro
es que Pedro tenía mal carácter. ¿Qué tenía Pedro? Mal carácter. Cuando vinieron los soldados romanos a tomar preso a Jesús, este que era celote sacó el arma, una espada, dice la Biblia, y con la espada se le mandó encima a un soldado y ¡fua! Le mochó la oreja. Le mochó la oreja. Y el Señor tiene que reprenderlo en ese momento. Y le hace entender a Pedro que eso es necesario. Que Jesús muera en la cruz es necesario. Porque a través de ese sacrificio en la cruz va a redimirnos. Va a redimirnos. La sexta o el sexto error de Pedro es que Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces. Escúcheme, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y en las 3 veces que Pedro negó a Jesús, la primera dijo: yo no soy. Yo no sé quién es él, lo negó. La segunda dijo: no me confundan. Me están diciendo que soy yo y yo no camino con él. No me confundan con otro. Y la tercera vez dice la Biblia que maldijo. Y la palabra maldecir ahí en ese pasaje significa, dijo groserías. Se volvió un hombre vulgar. Dijo malas palabras. Porque maldecir es decir mal. Maldecir es decir mal. Entonces Pedro en la tercera ocasión, cuando lo negó por tercera vez, dijo groserías. Porque la gente sabía que los discípulos del Señor no decían malas palabras. Entonces Pedro, para hacerles entender a ellos que no era discípulo de Jesús, dijo malas palabras. Dijo groserías. Entonces Pedro cometió ese sexto error. Y el séptimo error, óigame, este sí que es muy fuerte. El séptimo error es que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Pedro se va al mundo y renuncia al ministerio. Pedro se va al mundo y renuncia al ministerio. Se supone que cuando el Mesías, el Señor Jesús, resucite de entre los muertos al tercer día, Pedro esté reunido con los demás discípulos orando y esperando su llegada. Pero Pedro se fue a pescar, volvió a su antiguo oficio. Eso quiere decir que volvió a su vieja manera de vivir, a su pasada manera de vivir. Y hoy en día hay muchas personas que se vuelven al mundo, se apartan del Señor, ya no quieren caminar con Dios, porque vieron un error en la iglesia, porque no hay iglesias perfectas. No hay iglesias perfectas. Un pastor le dijo a una señora: ¿qué hace aquí, hermana? Le dijo ella: es que vengo buscando una iglesia perfecta. Y le dijo el pastor: no hay iglesias perfectas, y si encuentra una, no se quede ahí porque se la tira. Se la tira, la daña. No hay iglesias perfectas, las iglesias cometen errores. Entonces Pedro se volvió al mundo. Pedro volvió atrás. Y cuando el Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos, lo primero que hace es ir a buscar a Pedro. Porque si Dios llamó a Pedro, es porque tenía un propósito con él. Y si tú que estás aquí has cometido errores, sin lugar a dudas, sé que lo has cometido en algún momento. Y si algún día volviste atrás, te olvidaste del Señor y dijiste: no quiero saber nada más de iglesias, me voy a ir al mundo, yo vengo a decirte de parte del Señor: hoy estás aquí porque el Señor te ha traído con lazos de amor, porque Él tiene un propósito contigo, así como lo tuvo con Pedro. La paciencia del Señor fue tan grande que aguantó todos los errores que Pedro cometió. Después de caminar Pedro 3 años con el Señor Jesús, le corta la oreja a alguien. Y el Señor siguió teniendo paciencia de él. Y quizás tú, después de caminar 5, 6 o 10 años con Dios, has cometido errores. Pero vengo a decirte de parte del Señor que su paciencia es tan grande que te perdona, porque tiene un propósito contigo. Tiene un propósito contigo. Pedro
tuvo muchos errores. Yo encontré 7, quizás hayan más, muy probablemente sí. Pero Pedro, en estos 7 errores, cada vez se alejaba más del llamado y del destino que Dios tenía con él. Pero así como Pedro tenía errores, el Señor me mostró que Pedro también tenía cualidades. Diga conmigo, cualidades. Y encontré que Pedro tenía 4 cualidades. ¿Cuántos errores tenía? 7. ¿Y cuántas cualidades tenía? 4 cualidades. Entonces estaba en desventaja, ¿verdad? Estaba en desventaja. 7 errores frente a 4 cualidades nomás. Le voy a nombrar las cualidades que tenía Pedro. La primer cualidad de Pedro era que Pedro se dejaba corregir. Campeón, bienvenido. Ahí está tu esposita, siéntate al lado de ella. ¿Era que Pedro qué? ¿Se dejaba qué? Corregir. Corregir. Diga conmigo, Pedro se dejaba corregir. Escúcheme. La corrección es la manera como Dios forma el carácter de las personas. La corrección es la manera como Dios promueve a una persona y la lleva de menos a más. Si no tienes la capacidad de dejarte corregir, estás mal. Te vas a estancar en tu ministerio, te vas a estancar en tu vida y vas a volver en un círculo vicioso, vas a andar dando vueltas. El pueblo de Israel no se dejó corregir y por eso anduvo 40 años dándole vueltas al desierto que se pasaba en 3 días. Y no encontraron en 40 años la salida. Y cualquier persona cruza el desierto en 3 días. Pero el pueblo de Israel no encontró la salida durante 40 años porque no tuvieron la capacidad de dejarse corregir. Pedro se dejaba corregir. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado y el Señor se acerca y le dice: Pedro, guarda eso. ¿No te he dicho que al que espada quita la vida, a espada morirá? Y Pedro le dice: sí, Señor, y la guarda. La guarda. Y se dejó corregir. Y Pedro entendió que no es con ejército ni con fuerza, sino con la presencia del Señor. Se dejó corregir. La segunda cualidad de Pedro es que cuando Pedro fracasa, cada vez que fracasa, se aferra más a Jesús. Cada vez que fracasa, se aferra más al Señor. Entonces cometía un error Pedro y más amaba al Señor porque el Señor lo perdonaba. Y la Biblia dice que la misericordia y la paciencia de Dios es tan grande que por esa razón debemos estar agradecidos y amarle cada día más. Entonces Pedro se aferraba, amaba más al Señor. Cada vez que cometía un error, cada vez que caía, cuando el Señor lo corregía, lo levantaba, Pedro se aferraba más al Señor, lo amaba más. Lo amaba más. Porque entendía que la paciencia de Dios es grande. Diga conmigo, la paciencia de Dios es grande. La tercera cualidad de Pedro es que cuando Pedro caía, no se quedaba en el piso. Diga conmigo, se volvía a levantar. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve y se levanta. 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Entonces Pedro no era de los que se caían y se quedaban en el piso. En cierta ocasión, Pedro está en lo máximo de la revelación de Dios. El Señor Jesús reúne a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos de Jesús se quedan mirándolo y le dicen: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Jesús pregunta y dice: ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Y Pedro se pone en pie y con tal vigor y tal potencia dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando le dice eso, Jesús mira a Pedro y le dice:
no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres tú. Y le aplaude, en otras palabras, porque Pedro tiene una revelación. Pero al día siguiente, el Señor Jesucristo se para y le dice a sus discípulos: llega el día en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de injustos y lo crucificarán y morirá, pero al tercer día se levantará entre los muertos. Y cuando Pedro escucha eso, dice: no te acontezca a ti eso, Señor. Y el Señor Jesucristo se le acerca a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Usted qué haría si el Señor se le acerca y le dice: apártate de mí, Satanás? Algunas personas ni volverían a la iglesia. ¿Sí? Se caerían y no se levantarían. Pero Pedro se aferró más al Señor. Pidió perdón porque entendió que era necesario que Jesucristo fuera a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y se levantó y siguió su camino. Siguió su camino. Siguió caminando con el Señor. No se quedó en el piso. No se quedó postrado. No fue el que dijo: yo no vuelvo por aquí a esta reunión de 12. No, yo me vuelvo para mi casa. Más bien me voy por allá a seguir pescando. No, él se quedó allí parado. Él se volvió a pescar cuando sintió que ya no tenía líder. Cuando sintió que Jesús había muerto. Y sintió que no volvía a levantarse. Cuarta cualidad y última. Diga conmigo: anhelaba la gloria de Dios y el mover del Espíritu Santo. Entonces Pedro anhelaba, deseaba. Pedro, aunque fue incrédulo, miraba cómo el Señor oraba por los enfermos y se sanaban, y en lo profundo de él quería ser usado de esa manera. Quería aprender de Jesús, aunque a veces le fallaba la fe. Él quería ser usado por Dios. Entonces Pedro está allí con 7 errores y con 4 cualidades. 4 cualidades. Cualquiera de ustedes, si fueran Dios, si ustedes fueran Dios, yo estoy seguro que en la lista de los llamados y escogidos para cosas grandes no usarían a Pedro, porque tiene más errores que cualidades. ¿Verdad que sí? Sí. Yo me pongo a pensar, si yo fuera Dios, yo no hubiera usado a Pedro, porque tiene muchos errores. Levante su mano y diga conmigo: pero gracias Dios por tu paciencia. Diga conmigo: la paciencia de Dios es grande. ¿Cuántos errores has cometido tú? Muchos. Día tras día, palabras mentirosas. Día tras día decimos groserías. Día tras día hacemos cosas malas. Día tras día chismoseamos. Los que son, bueno, aquí no pasa eso. Aquí ninguno de ustedes son chismosos. Pero en otras iglesias, día tras día hay cristianos que son chismosos. Día tras día hay cristianos que roban. Día tras día hay cristianos que hacen cosas malas. Y si no fuera por la paciencia del Señor, hace rato estuvieran muertos. Hace rato estuvieran muertos. Tú sin lugar a dudas, yo sin lugar a dudas he cometido errores, así como cada uno de los que estamos aquí. Hemos cometido errores. Y si no fuera por la paciencia de Dios, hace rato estuviéramos muertos. Hace rato. Pero diga conmigo: gracias Dios por tu paciencia. Porque la paciencia de Dios es grande, mi hermano. Es grande. Entonces Pedro era un hombre que tenía 7 errores y 4 cualidades. Pero fue un hombre escogido por Dios para ser un hombre de impacto mundial. ¿Para ser qué? Un hombre de impacto mundial. Pedro, dice la Biblia que va con frecuencia al templo. ¿A dónde va con frecuencia? Es un hombre que se congrega, que va a la iglesia, porque sabe que en la iglesia busca de Dios. Y la costumbre de Pedro, diga conmigo, es la oración.
Entonces Pedro dejó de ser un sencillo pescador para convertirse en discípulo. Pero cuando Jesús muere y después se levanta de entre los muertos, el Señor Jesús llama a Pedro y le dice: reúnanse y métanse en oración hasta que reciban el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Pedro recibe al Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre Pedro, dice que Pedro se para, se pone en pie. Y antes lo negó 3 veces. Ahora le predica a 3,000 personas y 3,000 se convierten. Porque ese hombre que tenía múltiples errores, la paciencia del Señor lo levantó y lo está usando para su gloria. Y así como el Señor usó a Pedro, teniendo paciencia de él, no importa qué errores hayas cometido en tu vida, no importa cuántas cosas malas hayas hecho delante del Señor, yo vengo a decirte de parte de Dios: Él te va a levantar con su paciencia, porque te va a usar para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios por eso. Entonces Pedro se convierte en un hombre de oración. ¿En un hombre de qué? De oración. Dígale que está a su lado: aunque tengas errores, no dejes de orar, porque la oración nos levanta, nos promueve, hermanos. La oración nos promueve. Entonces Pedro, en Hechos capítulo 3, el pasaje que leímos hace un momento, va al templo. El templo tiene una puerta que se llama la Hermosa. ¿Cómo se llama la puerta? Era una puerta de cobre, muy linda. Por eso se llamaba la Hermosa. Le habían puesto por nombre la Hermosa. Una puerta de cobre. Y según los historiadores, se dice que por esa puerta entraban las personas más importantes de todo Israel. Por esa razón colocaban siempre en la puerta a un hombre que era paralítico de sus piernas. Porque como por ahí entraba la gente más importante, esa misma gente le daba al pobre una limosna para que él pudiera vivir. El paralítico, hacía muchos años era paralítico. Hacía mucho tiempo era paralítico. Y yo me imagino tendría más o menos entre 30 y 40 años. Y era paralítico, me imagino, desde su niñez. Entonces, estaba siempre puesto allí en el templo, en la puerta, con una vasija. Me lo imagino con una vasija. Y en la vasija unas cuantas monedas, unos cuantos estateros o dracmas. Y las movía, pidiendo una limosna a toda la gente importante que entraba al templo ese momento a orar. Y de pronto viene Pedro y Juan. ¿Por qué nombra primero a Pedro? Porque Pedro es el líder de una revolución, no como la de los celotes, sino una revolución espiritual. Él es el líder de una revolución espiritual. Por eso nombra de primero a Pedro. Y por eso en los evangelios hacen énfasis en Pedro. Porque Pedro, con la multitud de errores que tenía, se convirtió en el líder de la iglesia del primer siglo. Entonces Pedro va caminando y van entrando por la puerta que se llama la Hermosa, la puerta de cobre. Y de pronto el paralítico empieza a mover las monedas, pidiendo una limosna, diciendo: denme una limosna, por favor, yo tengo que comer. Yo me imagino que él también tendría familia. Él era paralítico. ¿Quién lo iba a llevar hasta el templo? ¿Quién lo iba a llevar hasta la puerta? Yo me imagino que su familia. Yo me imagino que cogía mucho dinero, porque si era una puerta por donde entraba la gente importante, le daban mucho dinero. Pero la familia de este lisiado, me imagino que era mala administradora, y cada día tenían que poner al paralítico allí para que pidiera limosna. Cuando Pedro y Juan están caminando en el templo por la puerta, van a entrar por la puerta de la Hermosa, encuentran al paralítico que está pidiendo algo. Y Pedro se acerca y le dice: míranos, míranos. Y el paralítico, dice la Biblia, que se quedó mirándolos a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo: yo no tengo ni plata
ni tengo oro. Diga conmigo, pero lo que tengo te doy. Porque cuando salimos del proceso de los errores y la paciencia del Señor nos levanta, siempre tenemos algo que dar. Siempre tenemos un testimonio para dar. Siempre tenemos un mensaje para dar. Siempre tenemos un ejemplo que dar. Entonces Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre, diga conmigo, de Jesucristo de Nazaret. Mire, creo que está acá. 5:8. 5:8. Del 5 al 8 está. 3 del 5 al 8. Y dice, ¿en el nombre de qué? Dice, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. De Jesucristo de Nazaret. Y es la primera vez en la Biblia donde aparece esta palabra. El nombre de Jesús unido con Cristo. Es la primera vez que se une. Que se une. Y la une Pedro. ¿Qué significa Jesús? Diga conmigo, el Salvador. Y la palabra Salvador hace énfasis en todo lo que es del reino, en todas las expresiones del reino de los cielos. ¿Y cuáles son esas expresiones? La sanidad, la salvación, la liberación, la restauración, la prosperidad y la bendición. Jesús, el Salvador, pero luego la une con Cristo y aparece la palabra Jesucristo. Y la palabra Cristo significa el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces Pedro une Jesucristo, el Salvador, Hijo de Dios, lo une. Y dice, ¿de dónde? De Nazaret, porque quería que quedara claro que no era cualquier Jesucristo, que era Jesucristo el que nació en Nazaret, el de Nazaret, el de Nazaret. Y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y anda. Y luego dice que le tomó la mano al paralítico y lo levantó. Y el paralítico empezó a caminar en aquella hora. Y cuando empezó a caminar, empezó a saltar y empezó a dar gloria a Dios por el milagro que había sido hecho en él. A partir de ese momento, Pedro se convirtió en un hombre de impacto mundial. ¿En un hombre de qué? Ahora los ojos de todas las 4 esferas religiosas, las que le nombré hace un momento, los fariseos, los escribas, los esenios y los celotes, están puestos sobre Pedro. Los ojos de ellos están puestos sobre Pedro, porque Pedro se convierte en un hombre de impacto. La gente que conocía a Pedro ya no ve al mismo Pedro de antes, al mismo Pedro de mal carácter, mal geniado, grosero, altanero, atravesado. Ya no ve al mismo Pedro. Ahora ven a un hombre al que Dios está usando, diga conmigo, con gloria, con poder, con señales, con maravillas. Y en el ministerio de impacto mundial de Pedro, Dios hizo 6 cosas. Diga conmigo, 6 cosas. La primera es que atacó la mendicidad. ¿Qué hizo? Atacó la mendicidad. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este año Dios te va a prosperar tanto que no vas a tener necesidad de estarle pidiendo a nadie prestado. Prestarás y no pedirás prestado, mi hermano. Lo declaro en el nombre de Jesús. Tus problemas financieros se van a tener que resolver en este año. Antes de que se acabe el 31 de diciembre, antes de que el reloj marque las 12 de la noche, tus problemas financieros van a ser solucionados. Y ¿sabe una cosa, mi hermano? Esas deudas que tienes se van a cancelar. ¿Sabes por qué? Porque eres un hombre y una mujer que vas a entrar en el propósito de Dios. Ahora sí entendiendo que Él tiene paciencia de nosotros. Tiene paciencia de nosotros. Entonces Pedro ataca, lo primero que ataca en su ministerio de impacto mundial es la mendicidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se queda mirando al paralítico y no es de los que dice, bueno, aquí hay como que una monedita para darle. No. Le dijo, el problema tuyo es que si hoy te doy, mañana te tengo que dar. En otras palabras. Y tú no estás para estar pidiendo. No tengo ni oro ni plata para darte.
pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y empezó a caminar el paralítico. Y a partir de ese momento el paralítico nunca más volvió a pedir monedas, limosna. Nunca más volvió a ser mendigo. Porque la primera cosa que Pedro atacó en su ministerio de impacto mundial fue la mendicidad. Y yo declaro que te levantas en el nombre de Jesús, sin importar los errores que has cometido. El Señor te perdona. Te levantas en tu ministerio y tendrás un ministerio de impacto mundial. Colombia sabrá que en Neiva Dios está usando a un hombre y a una mujer con milagros, con señales, con prodigios. Esta tierra tendrá que conocerte. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Yo no me he ido del Caguán porque yo sé que este pueblo me tiene que conocer, porque Dios me trajo a este pueblo con un propósito. Y yo creo que en el propósito con el cual Dios me trajo a este pueblo, Dios va a hacer cosas grandes en mi vida y a través de nosotros. Y lo va a hacer a través de su vida, a través de su vida. La segunda que Pedro atacó, diga conmigo, fue la enfermedad. ¿Qué atacó? La enfermedad. El hombre estaba paralítico y declaró una palabra de sanidad. La tercera cosa que Pedro atacó fue el espíritu religioso que había en aquella época, en ese lugar. El espíritu religioso, porque los ojos de las 4 esferas religiosas, como le dije hace un momento, los esenios, los fariseos, los escribas y los celotes, ahora estaban puestos sobre Pedro. Porque este es un hombre que tiene algo diferente, que tiene algo que mostrar, algo de parte de Dios distinto. Entonces los ojos estaban sobre Pedro. La cuarta cosa que Pedro atacó en su ministerio de impacto mundial es que trajo la revelación del poder del nombre de Jesucristo de Nazaret. Como le mostré ahorita, fue en el nombre de Jesús que este paralítico se levantó. ¿Me hago entender? Pedro dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Anda. La quinta cosa es que llevó a la iglesia a creer en un mover de gloria. A creer en un mover de gloria. De ahí hasta Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 10. Son victorias totales. La iglesia está en un mover de gloria. Ven señales, ven maravillas, ven milagros. Esteban es apedrado, y aunque Esteban es apedrado, uno de los diáconos de la iglesia, dice que la gente vio en el rostro de Esteban la cara de un ángel. Y mientras Esteban estaba siendo apedreado, vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Entonces la iglesia entró en un mover de gloria sobrenatural. Y la sexta cosa es que fue Pedro el ejemplo que Dios usó para enseñarnos que Dios no hace acepción de personas. Eso quiere decir que si lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer contigo. ¿Cuál es el paso a seguir? Diga número 1, arrepentimiento. Jeremías 15:19, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Si te convirtieres, Jeremías 15:19, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo siempre van a haber malas influencias, malas amistades, amigos que te convidan a hacer lo malo. Y el consejo de Dios es que ellos se conviertan a ti y no que tú te vuelvas al mundo por causa de los consejos de ellos. Si eso llegara a suceder, el consejo de Dios es: apártate de esas amistades, porque no te edifican, no te edifican, no te ayudan, no te bendicen, no te hacen crecer en la comunión, en la revelación de Dios, en la bendición de Dios para tu vida. Arrepentimiento, arrepentimiento. Y por último, diga conmigo, empezar de nuevo. 7 veces cae el justo, pero 7 veces vuelve y se levanta. Aunque caigas, aunque cometas un error,
aunque cometas otro y otro y otro error, no te olvides que la paciencia del Señor es grande. Su paciencia te ha sostenido hasta hoy. Y ha tenido paciencia contigo, ¿sabes por qué? Porque tu ministerio es un ministerio de impacto. Entonces cuando Jair decía hoy, cuando decía que ha cojeado en etapas de su vida, yo decía, este es un Pedro. Y así sin lugar a dudas, muchos de nosotros hemos cojeado en muchas etapas de nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Un día estamos por las nubes y queremos ganarnos el mundo para Cristo. Otro día no queremos salir del cuarto porque no queremos que nadie nos diga que somos cristianos, porque no queremos saber nada de Dios. Pero aún en esas etapas, Dios tiene paciencia de ti y te levanta en tu ministerio. Vengo a decirte de parte de Dios que Dios no está enojado contigo, que aunque han sido muchos los errores que has cometido, Dios me dice que te diga, y me dijo cuando estaba escribiendo el tema, diles de parte mía que yo no estoy enojado con ellos, que los perdono y que se levanten, porque el llamado que ellos tienen es muy grande y el proceso que ellos tienen es un proceso de victoria. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, por favor. Sin importar cuántos errores hayas cometido, fuiste a la iglesia, caminaste con Dios, querías seguirle sirviendo, pero te apartaste, Dios te perdona. Dios te perdona. Diga conmigo, Dios me perdona. Ahora levante su mano derecha y diga conmigo, Señor, gracias por tu paciencia. Dame algo de música y suave, hijo, a mi favor. Señor, en esta hora yo te doy gracias. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra los pensamientos, discierne los pensamientos. Yo te pido que tu palabra en esta hora ministre, Señor, cada lugar. Es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios. Él te perdona, pero debe haber el paso de arrepentimiento. Escúchame, el Señor te quiere usar. El diablo sabe que Dios te quiere usar y por eso te ha puesto trabas en el camino. Por eso ha puesto personas que te quieran sacar del propósito, malas amistades, personas que te saquen el genio, el mal genio. Pero hoy yo te motivo de parte de Dios para que te levantes en victoria. Yo te motivo delante de Dios para que camines en tu llamado y en tu propósito. Levántate, porque este pueblo, porque esta ciudad de Neiva, porque este país, Colombia, tiene que conocer el llamado que Dios te hizo y tiene que conocer al hombre y a la mujer que Dios va a usar con milagros. Hacerle cortica la historia, la Biblia dice que Pedro entró en un mover de gloria tan sobrenatural que cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro caía sobre los enfermos, y cuando la sombra de Pedro tocaba a los enfermos eran sanados. Ese hombre que negó 3 veces a Jesús, ese hombre que le cortó la oreja a un soldado porque tenía mal carácter, ese hombre que era un revolucionario, a ese hombre Dios decidió usar. Si lo hizo con él, ¿cómo no lo va a hacer contigo, iglesia? Si lo hizo con él, ¿cómo no te va a usar a ti? No te menosprecies. El Señor me dice que aquí hay alguien que dice, pero yo quién soy para que Él me use. Y el Señor me dice que le diga, no te menosprecies, porque tú no conoces el llamado que te he hecho. Pero si entras en mi secreto, te voy a revelar mis sueños contigo.
Y te voy a llevar de victoria en victoria, en victoria, en victoria y en victoria. Y verás mi mano de poder ayudándote, levantándote. Hoy te llamo a cuenta, te dice el Señor. Hoy te llamo a cuenta. Déjate corregir, porque voy a poner personas a tu lado para que te digan lo que estás haciendo mal, para que te corrijan. Cuando te corrijan, no te enojes. Cuando te corrijan, no te enojes. Acepta la corrección. Acepta la corrección. Acéptala. Acéptala. Porque la gente que yo corrijo es la gente que yo amo. La gente que yo corrijo es la gente que yo voy a usar. No dejes que el diablo te acuse. Espíritu Santo me dice que aquí hay alguien a quien Satanás le ha designado un espíritu acusador. Satanás le ha designado a esa persona un espíritu acusador. Y cada vez que esa persona va a hacer algo para Dios, ese espíritu acusador le recuerda los errores que ha cometido. Y ese espíritu acusador le dice, pero es que usted no es nadie. Pero es que usted no puede porque usted está mal. Y el Señor me dice que te diga, no aceptes esas palabras, no son mis palabras. No son mis palabras. Yo vengo hoy para decirte que te perdono y que ya te perdoné por los errores que has cometido. Pero te digo en esta hora, levántate. He tenido paciencia de ti, me dice el Señor que te diga. He tenido paciencia de ti porque te amo. Porque de los muchos errores que has tenido, voy a hacer algo poderoso, me dice que el Señor que te diga. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Levántate. No te quedes atrás, porque hay un propósito con tu vida. Levántate. Y hoy tomo la autoridad en el nombre de Jesús, como hijo de Dios, como pastor de esta iglesia, y le hablo al espíritu acusador que te ha estado acusando. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo contra ti, espíritu acusador, y te ordeno, sal fuera de la vida de estas personas. No le acusas más de los errores que han cometido, pues los errores que cometieron ya quedaron en el pasado y el Señor les ha perdonado. Y te ordeno en el nombre de Jesús, suéltales. Y a partir de este momento declaro que todos los que están en este lugar están en libertad para la gloria del Señor. Espíritu de Dios, gracias por la palabra. Levante sus dos manos al cielo y diga: Señor, gracias por tu paciencia. Dele gracias. Es tiempo de que le dé gracias a Dios por su paciencia. Dele gracias a Dios. Dígale gracias por tu paciencia. Ame la paciencia del Señor. Ame la paciencia del Señor. Sea agradecido con la paciencia del Señor. Si no fuera por su paciencia, ya estarías muerto. Si no fuera por la paciencia del Señor, la paciencia que Él ha tenido contigo, ya hace rato te hubieras ido. Ya hace rato te hubieras muerto. Pero su paciencia te sostiene. Su paciencia te sostiene. Su paciencia. Su paciencia. Su paciencia te sostiene.